párpados. Tenemos que ir viendo la hora porque si no nos vamos a quedar cortos. La inflamación crónica de la glándula de Meibomian. Ojo que estamos haciendo en función a los temas más preguntados en los exámenes. Empezamos por glaucoma, luego conjuntiva, ahora párpados, ¿ya? Párpados también suele ser muy preguntado. Las preguntas son muy reiterativas. Muchas son acerca de chalación, de orzuelo, por no decir el 80% de las preguntas. Si nos habla de una inflamación crónica de la glándula de Meibomio, ya nos está hablando de lo que es el chalacio, ¿ya? Entonces, por definición, en chalacio nos tenemos que quedar con... no sé por qué será. Cuando hablamos de chalacio, tenemos que quedarnos con ciertos puntos importantes, que es una inflamación granulomatosa, granulomatosa de la glándula de Meibomian, ¿ok? Lo segundo, que es crónico, ¿ya? Por lo menos más de 2-3 semanas. Crónico. Lo otro es que puede ser único o múltiple, ¿ya? Único o múltiple. Otro, que normalmente no produce dolor. Normalmente. No dolor. Les digo normalmente porque el caso típico es lo que les estoy escribiendo acá. Sin embargo, sobre la práctica, los chalazions se pueden sobreinfectar, ¿ya? Puede haber sobreinfección bacteriana y entonces ahí sí se va a acompañar de signos de flogosis. Si hay infección, ahí sí vamos a encontrar signos de flogosis, ¿ya? Entonces, en los casos clínicos podemos encontrarlo como no duele, así como también podemos encontrarlo como doloroso, por si acaso. A diferencia del urzuelo, que el urzuelo sí duele, es agudo y siempre duele. ¿Ok? Paciente con tumoración dolorosa en el párpado, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, cuando me está hablando de una tumoración, me dicen cuál es la más probable, entonces pueden ser cualquier tipo de tumoración, no malignas y benignas. Si hablamos de tumores en general, del maligno, el más frecuente es el vaso celular. Pero si hablamos de los benignos, el chalación es el más frecuente. Hay una diferencia aquí entre que no sea urzuelo y chalación, porque el urzuelo como tal no produce necesariamente una tumoración. A veces es muy sutil, solamente un puntito rojo y duele y es agudo. En cambio, el chalación sí es una bola, es un bodoque que crece, es un tumor como tal, benigno, pero un tumor. Entonces, de repente la pregunta sí es medio tendenciosa, por lo que dice dolorosa, exactamente. Lorena, justamente lo que comentábamos hace un rato, que pueden haber acá polémicas con respecto a las respuestas, porque no todo va a ser típico, porque luego vas a ver que hay otro caso donde el chalación sí duele. Entonces tienes que tener en cuenta de que normalmente el suelo no produce un tumor. Entonces ahí tendríamos un conflicto. En el chalación sí puede haber dolor. Podría haber, como lo estoy comentando aquí, lo normal es que no haya dolor, pero si hay sobreinfección sí va a haber signos de flogosis y dolor. Entonces, ahí hay que tener cuidado al respecto. Si nos guiamos solamente por el dolor, entonces estamos viendo a veces solamente una pista, y el detalle de hacer respuestas o hacer preguntas de exámenes es que tienes que agarrarte de la que te dé más información, ¿no? El dolor puede estar en los dos. La tumoración como tal
es más típica de un chalazion, ¿ok? Pero igual, tiene poca información este enunciado como para ser categóricos, por si acaso, ¿no? Claro, la respuesta, Luis Fernando, es por el término tumoración, es lo que me ayuda a determinar que la respuesta es chalazion, como estoy poniendo acá, y no un ursuelo. Solo por ese detalle, pero está bien la observación, ¿ah? Podría darse a pie a confusiones tranquilamente. Es que hay preguntas que siempre generan polémica, y eso, bueno, desafortunadamente no lo podemos evitar. Seguimos. Varón de 19 años con un nódulo en el párpado superior derecho. Por ejemplo, acá me habla de un nódulo. Firme e indoloro. Entonces acá más o menos vamos a encontrar lo que hablamos hace un momento, ¿no? No duele, no duele. Entonces ahí ya podremos de entrada descartar el suelo, porque el suelo típicamente sí va a doler, ¿ya? Y además, habla de nódulo, ¿no? O sea, nos hace pensar también en una tumoración. O sea, ya estamos hablando ya de dos pistas. De crecimiento lento. Entonces, si me dice de crecimiento lento, me habla de cronicidad. Entonces, no hay mucho que debatir ahí, que es un chalacio, ¿no? El absceso, que es flebosis, eso va a doler, el suelo va a doler, la blefaritis es una inflamación del borde palpebral, es difusa, normal, no duele, no duele. Paciente con ardor y escozor en los ojos y en los párpados, sensación de arenilla o de tener cuerpos extraños. En el examen físico, costras o caspa en la base de las pestañas. Ojos, córnea normal, pupilas, cirla. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Blefaritis. Blefa. ¿Y por qué? Esa sería una buena pregunta. Entonces hay que pensar en blefaritis, ¿no? Caspa en pestañas. Sí, es una buena forma de recordarlo, ¿no? No, la sensación de arenilla no tanto, María Eugenia, porque la sensación de arenilla eh, es muy inespecífico. En un ojo seco hay sensación de arenilla, sensación de cuerpo extraño. En cambio, acá en esta pregunta, el enunciado lo que me ayuda mucho, ni siquiera el escozor, porque el escozor es de repente más, me haría más pensar en una alergia, en una conjuntivitis alérgica. Lo que me ayuda aquí en esta pregunta es lo que por ahí respondieron, costras o caspa en la base de las pestañas. Costras, ese es el punto de quiebre acá. Costras o caspa en la base de las pestañas. Entonces quiere decir que el problema está en el párpado y en el borde del párpado. Blefaritis. Muy bien. En el caso de blefaritis, dependiendo la causa, hay infecciones de párpados que se dan por Staphylococcus aureus. Nuestro amigo el Staphylococcus aureus en oftalmología va a salir en muchos lados, ¿ya? Desde las conjuntivitis, desde las úlceras corneales, desde las blefaritis, desde las obstrucciones de vías lagrimales también van a estar ahí, o hay uno más, ahorita me acuerdo. Pero la cuestión es que va a estar en múltiples lugares. Y si es una forma bacteriana, lo que tenemos que usar es, en primera instancia, higiene palpebral. Porque normalmente estas blefaritis, que son formas de presentación de blefaritis anterior, les llaman blefaritis seborreicas. Entonces, cuando hay una blefaritis seborreica es que hay una disfunción, digamos, de las glándulas sebáceas. Entonces acumula mucha grasa. Entonces ahí se acumula en la base de las pestañas, a nivel del borde de las glándulas, se acumulan esa como caspita y ahí proliferan microorganismos, ¿no? Entonces requerimos limpieza, higiene palpebral, hay espumas, champús para limpiar la base de las pestañas. Podemos también colocar algún antibiótico, antibiótico ungüento para limpiar, ¿no? Y también puede ser infección por parásitos, Dermodix folliculorum, hay que sacarlo, hay que cultivarlo y se le aplican sendos tratamientos para los parásitos también. Hay dos claves iguales. ¿A qué te refieres, María Eugenia? Hay dos claves iguales. Blefaritis. Ah, es cierto. No me he dado cuenta. Debe blefaritis. No importa. Si es A o D, debe blefaritis. Me preguntarán qué es pupila cirla.
Pupilas cirlas quiere decir que son centrales, isocóricas, reactivas a la luz. Pupila cirla. O sea, responden normal, responden a la luz. Simétricas, centrales. Sí, claro. El chalazion está causado por una afección relacionada con glándula de mebomio. Lo dijimos, ahí no hay mucho que hablar, ¿ok? Anomalías del tarso, de repente como para que nos pueda confundir, en el borde del párpado, si lo vemos de perfil, acá está la pestaña, acá está el ojo. Entonces tenemos una línea, se llama línea gris, que delimita una zona del párpado anterior y una zona del párpado posterior, ¿ya? Entonces, esta zona posterior, aquí, a este nivel, hay como una estructura más engrosada, como fibrótica, que se llama tarso. Tarso. Y dentro del tarso están las glándulas de mebomio, por si acaso, ¿ya? Pero la respuesta aquí es glándula de mebomio. Chalazion, glándula de mebomio. Mujer de 25 años quien consulta por presentar pequeña tumoración dolorosa en el tercio externo del párpado inferior, derecho. Se diagnostica chalazion. ¿Cuál es la estructura ocular afectada? Y ahí tenemos que saber que las glándulas de mebomio son formadoras de la capa grasa de las lágrimas, ¿ya? Entonces son estructuras, eh, o son glándulas sebáceas, en otras palabras. Tiene mucha relación con los problemas del acné y el acné rosácea, porque las personas que tienen acné tienden a ser un poquito más chalazion, porque hay una disfunción de las glándulas sebáceas en este caso, que hace que funcionen mal estas glándulas grasas y se forman los chalazion, ¿no? La respuesta es correcta, es glándulas sebáceas del párpado. Las demás, no, no hay que ver. Chalazion es glándulas de meibomio, glándula sebácea, nodulación única o múltiple, tumoración, normalmente indolora, normalmente, hago hincapié nuevamente en ello, y crónico. Esas son las pistas, en todo caso, para pensar en que la respuesta quiere ir a algo relativo al chalazion, ¿no? El chalazion está causado por una afección relacionada con, entonces ahí nos damos cuenta de que un montón de preguntas son de chalazion y casi todo va a lo mismo, ¿ya? No hay mucho que, no hay mucho que discutir porque son repetidas prácticamente, ¿no? Se pregunta de otra manera, pero la respuesta es la misma. Entonces, la siguiente. Te avisan los pediatras para valorar a un niño de 3 años que presenta edema, wow, 15. Edema e hiperemia palpebral desde ayer. A la palpación, los párpados están calientes sin palparse masas evidentes. ¿Cuál de las siguientes datos es menos relevante en el estudio de esta patología? Entonces, acá tienes que ver varios puntos. A ver, respondan primero. Respondan. Sí. Ah, ojo que está preguntando cuál es el menos relevante. O sea que varias preguntas sí van a ser importantes y una no. Por ahí dicen B úlcera, otros dicen C. B o C al final. Realizar técnica de imagen para descartar tumor orbitario. O C. Se están decantando más por la C. Bueno, lo correcto, esta pregunta es la B, ¿ya? Porque, miren, acá hay puntos claves, ¿ya? En primera instancia es que estamos hablando de un paciente pediátrico, niño pequeño, 3 años. No sé por qué se cambia. Niño pequeño, 3 años, ¿ya? Entonces, en niños pequeños que tienen algún problema, dice edema e hiperemia palpebral, es decir, hay un problema en el párpado. Párpados calientes, párpados, o sea, hay signos de flogosis al parecer. Probablemente estén
hinchados también, ¿ya? No masas, es decir, una masa es que hayan bultos, uno o múltiples, pero flogosis es el calor como tal. Puede haber hinchazón, pero no es una masa como tal. Entonces, lo importante acá es que en estos niños, en los niños, siempre tenemos que descartar patologías otorrinolaringológicas, alteraciones de los senos paranasales, por ejemplo, porque también pueden haber sinusitis. Entonces, si hay problemas de, de sinusitis, también pueden cursar con un compromiso por contigüidad, como los senos paranasales están cerca a la parte inferior de la órbita, puede haber una comunicación y puede llevar a que el párpado se dematice y se inflame. O sea, podríamos pensar en una celulitis de párpado, podríamos pensar en una sinusitis, podríamos pensar en patologías que están en los senos paranasales. Entonces tenemos que pedir imágenes, tenemos que pedir varias cosas como para tratar de descartar esa patología frecuente en niños. En niños suelen ser mucho de patologías otorrinolaringológicas. Entonces ahí está la sospecha, ¿no? Consistencia de sinusitis, correcto. Realizar una técnica de imagen para descartar tumor orbitario, correcto también. Eh, aumentar el dolor aumento del dolor al movimiento de los ojos y limitación al movimiento de ese ojo. Lo que pasa es que si vemos que hago una exploración y veo que hay un aumento del dolor del globo ocular, es que probablemente hay una masa. Entonces tengo que hacer técnicas de imágenes. Digamos que la D y la C sí están agarrados de la mano. No sería un tumor. No, porque los tumores a veces crecen y no dan clínica hasta cuando comprimen alguna estructura que pueda producir el dolor. A veces pueden crecer mucho, mucho, mucho y el mismo organismo soporta sin sintomatología. Pero de repente llega un momento en la que ya empiezan los signos. Eh, y entonces dentro de las patologías que se buscan descartar en niños, como les decía, los problemas de órbita están ahí a la orden del día, ¿no? Entonces se tienen que descartar también, ¿no? Celulitis, sepsis, tumores y senos paranasales. Antecedente de traumatismos orbitarios o heridas palpebrales, obviamente pensando en una celulitis también, por lo que les decía de los tumores. Pero miren, la pregunta igual es clara, porque dice, ¿cuál de los siguientes datos es menos relevante? Úlcera corneal por cuerpo extraño. Entonces, una úlcera corneal normalmente no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con párpados. Y con eso también la descartas, o sea, ya por descarte. Yo me estoy yendo a lo contrario, explicar las demás claves. Pero una úlcera corneal te puede bajar la visión, puede estar el ojo rojo, el globo ocular rojo, pero el párpado no tendría por qué tener ningún tipo de cambio, normalmente. ¿Ok? Eh, igual, entiendo yo que es lo menos relevante esto, porque de ser esto de acá un tumor, va que sí, definitivamente es algo que se debe actuar, ¿no? El ectropión puede ocasionar. Bueno, chicos, no vamos a acabar si seguimos este ritmo. Muy bien, queratopatía por exposición. Cuando hay ectropión, el párpado está hacia afuera, entonces el párpado no coapta bien el párpado superior con el inferior y la esclera o la córnea puede quedar expuesta y produce una queratitis. Exactamente.